Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda su amigo licenciado José Luis Jamaica en tu programa La Contra 2.5. En este inicio de semana, ya sabes, en producción, mi querido Alejandro Amaya, muchas gracias. En controles, nuestro gran amigo Emilio, muchas gracias, mi querido Emilio. El día de hoy estamos ya en la segunda parte de este tema muy interesante, que es la invasión de casas, de inmuebles, sus causas y consecuencias. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de platicar un poco de lo que motivaba esta situación de invasión de casas, que pudiera ser porque nos las dieron en un lugar lejano donde estamos trabajando, que porque fue una situación de herencia, que porque fue una situación irregular, en fin, que había unas situaciones que aprovechaban algunos tipos de mala fe para poderse apropiar, invadir propiamente estos inmuebles y con ello, obviamente, perder la certeza de un patrimonio jurídicamente hablando bien establecido para las víctimas. Y esto lo vimos en generalidad, tomando el caso de nuestra referente social, que fue mediática, la señora Carlota, que fue por medio de una situación de amenaza a desalojar a los presuntos invasores. Estos presuntos invasores que argumentaban que con 70,000 pesos se podían salir de ese inmueble porque a ellos se los habían rentado, que pagaron los 70,000 pesos. Este inmueble era de la hija de doña Carlota y que a final de cuentas, doña Carlota, en un intento desesperado, una señora de más de 75 años, empuñó una pistola, un revólver, y realizó unos disparos hacia estas personas, matando a 2 de ellos e hiriendo gravemente a un menor. Entonces entró la discusión porque casualmente la fiscalía ya tomó cartas en el asunto, ya le adjudicó y le regresó la vivienda a la hija de doña Carlota. Doña Carlota está ahorita en su proceso legal, pero ¿qué causa todo eso? Ya lo habíamos referido. El día de hoy, para mí es un gusto poderles decir que en estas consecuencias meramente jurídicas, que es lo que trata tu programa de la Contra 2.5, tengo a 2 doctos en la materia. En primer lugar, me da mucho gusto saludar al maestro en Derecho Penal, Alejandro Morales Solarra. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nuestro querido amigo también, maestro, el buen amigo Marco Antonio Vázquez Hurtado. Maestro, gracias. Igualmente en Derecho Penal. Mi querido maestro Alejandro, ¿qué delito se persigue cuando me invaden mi casa, cuando invaden mi patrimonio? Antes que nada, muchas gracias y bienvenidos a su programa. Muchas gracias, licenciado Jamaica. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este espacio que nos brindas por la invitación. Entonces, bueno, sin más trámite vamos a entrar directo a la materia. ¿Qué se persigue en la invasión de inmuebles? Hay un delito tipificado precisamente en el Código Penal del Estado de México que se llama despojo. Ese despojo es una línea bien delgada, amigo, porque pueden confundirse con otras conductas jurídicas que no son propiamente del derecho penal. Para que se acredite el delito de despojo, deben de haber actos posesorios. Ese es el punto clave, ¿sale? ¿Por qué? Ahorita estabas haciendo una remembranza de lo que platicaron en una sesión anterior, ¿no? Y que decían que, pues bueno, tuvieran una casa muy lejos por X circunstancia. El Infonavit se los dio por allá, o yo tengo familiares en otro estado y pretendo ir. ¿Qué pasa si yo compro una casa en el estado de Veracruz, pero no voy a verla? Y de repente llego después de 2-3 años y hay gente adentro de dicho inmueble. Ahí no se acreditaría el delito de despojo, amigo. ¿Por qué? Porque lo que tutela es la posesión. El bien jurídico tutelado de ese delito es la posesión, no es la propiedad, ¿sale? Entonces, si yo no tengo la posesión, no me puedo doler pues de que me quitaron mi casa, ¿sale? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer otra vía en ese caso para reclamar la propiedad. Yo fui agente del Ministerio Público, amigo, tú lo sabes, inicié infinidad de carpetas en este tipo de delitos, y como es un delito patrimonial y es un delito, que no es grave, hay mucha gente que se dedica a esto lamentablemente en nuestro país. Se aprovechan de que la penalidad no es una penalidad alta, el despojo va de 1 a 5 años, así lo establece nuestro Código Penal aquí en el Estado de México.
y la gente se dedica a eso. Ahorita ya es cada vez más preocupante porque ya lo hacen más violento, amigo. Antes te invadían y justificaban, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me retaron, a mí me vendió tal persona. Entonces, ¿tú qué haces? Tú inicias una denuncia por el delito de despojo, pero lamentablemente, pues es bien tardado darle trámite a una carpeta de esas. Digo, por infinidad de situaciones, ¿no? Porque la autoridad persigue otros intereses más importantes, porque al final del día, pues la gente se cansa de estar dándole trámite a sus carpetas, y perdemos de vista que el patrimonio yo creo que es un derecho muy importante. Ha quedado como antecedente con este asunto mediático de la señora Carlota, y que pues mágicamente se le han estado ahorita dando trámite a muchas carpetas de despojo, se han estado ayudando a muchas personas que iniciaron carpetas por este delito, y pues lamentablemente tuvo que acontecer una situación así para que la autoridad pusiera el ojo sobre ese tipo de delitos. De delitos. Estamos viendo, maestro Marco, de que efectivamente un trabajo de más de 20 años, un ahorro, un esfuerzo, una dedicación de toda una vida para hacerte de un patrimonio propio, y que te lo quiten de esa manera tan fácil, tan violenta, y como dice el maestro Alejandro, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para protegernos una vez que está invadida mi casa? Claro, mire, antes que nada agradezco mucho la invitación por usted, el Liceo Jamaica, y aquí por la radio. Y contestando a tu pregunta, lo que se puede hacer de primera mano, pues hay que ver realmente el hecho, lo que pasó realmente, porque hay muchas veces que pues invaden de mala fe o simplemente abusan, también puede ser esa la cuestión. Abusan, ¿por qué? Porque puede haber una buena fe de un principio, no sé, que haya algún contrato y después que la gente pues ya no le renuevan el contrato y si se quedan ahí y ya no se quieren salir, o a su vez hay otra situación que realmente, como lo dice el maestro Alejandro, que llegan y se meten a tu propiedad sin ningún derecho real. Esa es la palabra correcta. Es por ello que hay que ver primero el hecho, qué es lo que podemos hacer. En dado caso que se metan o invadan una propiedad de mala fe, lo que procede sería generar tu carpeta de investigación por el tipo penal establecido o que hemos hablado en este caso, o en su caso pues hay que ver qué tipo de juicio en materia civil podemos ejercitar, que en este caso, cuando alguien ingresa a un inmueble de esa manera, pues se lleva a cabo el juicio reivindicatorio. Esa es una demanda que diferente o distinta a la carpeta de investigación o al proceso penal que podemos llevar. ¿Se pueden llevar las dos al mismo tiempo? Sí, se pueden llevar, porque al final en la materia penal lo que van a sancionar es la conducta. Ingresaron al domicilio sin ninguna autorización o sin ningún permiso y es de mala fe, ¿sale? En este caso, en la materia civil, pues se sanciona la entrega, el lanzamiento y que le regresen por los derechos posesionarios al dueño o al propietario del inmueble. Decía atinadamente, maestro, que se posesionan del inmueble, digamos en este caso con la violencia, al romper cerraduras, al romper chapas. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el primer paso, maestro Alejandro? Hablar de la policía, hablar del Ministerio Público, levantarnos a... ¿Cuál sería el primer paso si yo veo y ya está invadida mi casa? Mira, en una carpeta de investigación siempre tienen que haber actos precisamente de investigación que doten de información a la autoridad. Y yo considero que el primer acto que tiene que hacer una persona que sabe que le invadieron su casa es acudir con la policía, ¿sale? La policía, municipal de la localidad tendrá que ir al lugar y con ese reporte, en primer término, tendrá que dar cuenta a través de un parte de novedades. Ya ves que tienen una serie de actividades que van realizando a lo largo del día, y en ese parte de novedades se va plasmando todo lo que van informando los elementos. ¿Esto para qué? Para que quede ese registro
que digo, no va a servir en ese momento, pero con posterioridad, se podrá solicitar a la autoridad. Después de ello, definitivamente tendrán que ir ante la gente del Ministerio Público a iniciar la carpeta de investigación correspondiente, y a ella les irán diciendo paso a paso qué es lo que se tiene que ir exhibiendo en la carpeta para que se pueda ir acreditando la carpeta de investigación, y en su momento pues vamos a tratar de sancionar a esas personas. Sancionar a esas personas. ¿Qué nos decía, maestro Marco, la posesión y la propiedad? ¿Qué diferencia hay entre una y otra situación para que nuestros escuchas tengan claro bien esa perspectiva y que digan, es que yo ya tengo aquí viviendo 10 años y yo vi una Rosa de Guadalupe que me podía quedar con este inmueble y he estado pagando renta? Yo ya me vi esta casa solita, pues me metí y nadie me dijo nada. ¿Qué diferencia hay entre la posesión y la propiedad? Bien, pues mire, hay que saber cómo se acredita en este caso la posesión, y hay que saber cómo en este caso se acredita la propiedad. La propiedad se va a acreditar administrativamente, hoy en día lo están acreditando en frente, de hecho hasta de los jueces en materia penal, simplemente con el predial que te genere el ayuntamiento para que tú puedas adquirir un derecho real. Y en su caso, pues, puedes tú acreditarlo jurídicamente con unas escrituras públicas. Que esas escrituras públicas puedes tú llevarlas, obviamente, a inscribirlas. Antes se llamaba el Registro Público de la Propiedad, hoy es el Instituto de la Función Registral en el Estado de México, y tú puedes con ello acreditar la propiedad. Y la posesión, hay dos tipos de figuras jurídicas, que es la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. La posesión de mala fe se acredita a los 10 años y la posesión de buena fe se acredita a los 5 años. Perfecto. En ese sentido, vámonos un poquito del otro lado, maestro Alejandro. Yo renté de buena fe, me ofrecieron un contrato, me lo exhibieron más bien. Yo vi que el supuesto dueño me dijo, este es mi inmueble, págame tanto, un adelanto, y con mucho gusto aquí tienes las llaves. Y me dan las llaves del inmueble. Sin embargo, a los 5 días de yo tener esa posesión, de entrar en esa casa, de vivir con mi familia, me llega un sujeto con unas escrituras diciéndome que eres el verdadero dueño, y que me salga o que lo voy a lamentar. Ante esa incertidumbre, ante ese panorama, ¿qué procede ya de este lado como sujeto de un posible fraude? Es muy interesante ahí, amigo, porque pues está en medio de dos delitos, ¿no? En este caso el despojo, y en su caso el fraude que le pudieron haber cometido a él. Es muy importante, amigo, no podemos generalizar, tenemos que checar, cada asunto es particular, ¿sale? Porque lo que regresaba hace un momento, ¿dónde estaban los propietarios? Porque es que esta persona que se dijo ser dueña le dio tiempo para enseñar el inmueble, para realizar un contrato, en dónde se encontraban los propietarios, realmente tenían esa posesión o nada más, como te comenté hace un rato, dijeron ya pasó bastante tiempo, vamos a ver cómo está la casa, y oh sorpresa, ya resulta que hay alguien adentro. Pues en este caso, digo, todas las personas tienen el derecho de iniciar su carpeta de investigación. En este caso, la persona que, supongamos, en el entendido que te dije, que no tenía esos actos posesorios el propietario, él tendrá que iniciar su carpeta de investigación, y a su vez la persona a la que le realizan ese contrato de compraventa, ese contrato de arrendamiento, tendrá que iniciar su denuncia por el delito de fraude. Ambos delitos, insisto, no son delitos graves, son delitos meramente patrimoniales. Eso es lo preocupante, porque de ahí se agarran de verdad las personas que empiezan a delinquir en este sector, ¿sale? Ya se la saben que si se les complica el asunto, saben que si se les sale de las manos, ¿qué hacen? Se salen, los dejan pasar y vamos a la siguiente casa, ¿no? Así van una tras otra. Digo, lamentablemente, ahorita ya es con más violencia. Ahorita yo ya me entero inclusive de asuntos en donde pues ya llegan y lo sacan con violencia, ¿no? Y si vas y denuncias, pues te voy a matar, ¿no? Y si vas y haces algo, pues te va a ir peor, ¿no? O sea, realmente ya deja de ser un delito meramente patrimonial, en donde empieza a correr en riesgo
la vida de los propietarios de esos inmuebles. Y que se convierte en una situación como en una bola de nieve, ¿no? Que vamos creciendo, va creciendo, y que al final de cuentas, como decía el maestro, casualmente, y qué bueno, que se están dando ya apertura a varias carpetas de investigación, pero que si no vemos el contexto real, yo lo manejaba hace unos momentos, un caso aquí en Los Héroes, Coacalco, en donde exhibían un inmueble a través de los perfiles de Facebook, y uno iba a checar la casa y le decían, esta es la casa, este es el domicilio, no traje las llaves, pero mira, aquí traigo las escrituras y aquí tengo el contrato, dame 12,000 pesos y ya es tuya para que puedas pasar a ocuparla. La gente, hubo como 2, 3 casos que yo me llegué a enterar, daba ese dinero, y resulta que estábamos en este sentido, en este caso, porque de repente decían, es que me enseñaron documentos originales, me enseñaron documentos, pues a lo mejor no eran originales, no eran apócrifos, que por eso esa situación. Entonces es bien importante la seguridad jurídica. ¿Qué documentos nos puede dar una seguridad jurídica, maestro Marco, de un inmueble, básicamente? Miren, como les comentaba hace ratito, lo primero que deben de hacer cuando les llegan ustedes a adquirir algún predio, algún bien inmueble, lo primero que necesitan hacer es regularizarlo administrativamente. Ante el ayuntamiento es de suma importancia pagar el predio. Hay veces que sale nada más al ser propietario, sin embargo hay ayuntamientos que te permiten hacer el cambio de este propietario para que lo pongas tú a tu nombre. El agua, en este caso, debes de ponerla a tu nombre, empezar a generar derechos administrativos para que estos a su vez pues puedas tú generar el mayor, ¿no? O el que pesa realmente, que cuáles son pues las escrituras públicas. Hay diferentes procedimientos. Yo entiendo que hay muchas colonias irregulares. Hoy en día aquí en Coacalco, en los pueblos, hay muchas casas o colonias o terrenos irregulares, y pues esos son los más vulnerables por parte de estos grupos delictivos, porque pues no hay otra manera de poderle decir, porque se aprovechan de la gente. Hay gente que está pagando sus terrenos, hay gente que realmente apenas va ahí día con día tratando de generar algún patrimonio para su futuro, y sin embargo pues llegan este tipo de sujetos, este tipo de delincuentes, y pues te generan o te tiran todo lo que has provocado o has avanzado junto con tu familia. Es por ello que yo siempre les digo que se preocupen administrativamente para poder adquirir ese tipo de derechos, y en algún futuro, o en su caso si se les llega a presentar algún problema de esta característica, tengan más facilidad con la autoridad, acercarlo con los documentos necesarios, idóneos y pertinentes para que puedan generar algún ejercicio de la acción penal en materia penal, o en su caso puedan adquirir alguna sentencia a su favor en materia civil. Perfecto. En su experiencia en Fiscalía, mi querido maestro Alejandro, ¿qué herramientas se le podría dotar a la autoridad para que pudiera tener un poco más de eco estas denuncias? Amigo, es que yo creo que dejamos toda la autoridad, pero yo creo que los primeros responsables somos nosotros. Digo, insisto, cada situación es particular, ¿no? Pero si nosotros adquirimos una propiedad, algún inmueble, tenemos la obligación y la responsabilidad de estar al cuidado de ella, ¿sale? Digo, malamente, ¿no? Porque si nosotros compramos algún inmueble, pues nadie debiera meterse, ¿no? Ese es el deber ser. Sin embargo, pues vamos, es como si dijera, ¿no? No me robes porque pues es malo, ¿no? La gente roba y delinque sin importar el daño que ocasiona. Entonces, yo creo que más que dotar a la autoridad, debemos empezar por nosotros mismos. Saber, a ver, me están ofreciendo un terreno, insisto, en Veracruz, ¿no? Muy barato. Pero no voy a Veracruz. ¿Cada cuándo voy a ir a Veracruz? Tengo alguien en Veracruz que esté checando mi terreno, mi mueble, mi casa. ¿Corre riesgo? No corro riesgo. ¿De verdad vale la pena? ¿No vale la pena? ¿O busco uno por aquí cerca o en un estado donde tengo algún familiar y él pueda estar vigilando al pendiente? Yo creo que debemos empezar por ahí, porque también pues vamos, la fiscalía pues con tanto trabajo que tiene,
y al final del día con las deficiencias que sabemos que hay, pues es complicado, ¿no? Es complicado que den pronta respuesta a tantos casos. No digo, eso hablando de nosotros como propietarios. Sé que hay asuntos en los que, y porque me ha tocado personas que salen de viaje, ¿no? O sea, yo tengo mi casa, salgo de viaje, me voy 1 o 2 semanas de vacaciones y regreso y ya hay alguien en mi casa. Digo, esa particularidad de ese asunto, pues vamos, no es responsabilidad del propietario porque él tiene el derecho a salir de vacaciones, ¿no? Entonces, ahí sí, acudir de manera inmediata con la autoridad, hacerle del conocimiento de lo que pasó, de manera inmediata llegarlo de información, de fotografías, de documentos, de videos, donde acrediten que hace 2 semanas ellos vivían ahí, ¿vale? No que acaban de ver cómo está el inmueble, sino que ellos vivían en ese domicilio, para que la autoridad, con la mayor prontitud, pueda restituir ese inmueble. Aquí no es tanto llegar, como decía ahí alguna autoridad, sino que bueno, y qué bueno que lo tocan de esa manera los maestros, porque hay de ser la autoridad. Si no quieres ser asaltado, no salgas a las 10 de la noche, no salgas en rumbos oscuros, no salgas en días de quincena, no, o sea, ya entonces estás limitando mi derecho constitucional a una vida libre de perjuicios. Entonces no es eso, no se trata de eso, sino simple y sencillamente aquí les estamos dando las herramientas a nuestros queridos escuchas y a nuestros seguidores de cómo poderse defender ante una situación que va en aumento, lamentablemente va en aumento, y estábamos hablando aquí antes de iniciar el programa, que son más de 10,000 denuncias ya solamente en el Valle de México, y ese es un número muy importante, porque también hemos visto a través de las redes sociales, de que ya son gente, caso de Catepec, nuestros vecinos de Catepec, que son sujetos, 10, 15 sujetos, 20, en 2 camionetas, agarran, la señora se fue al mandado, ni siquiera se fue de vacaciones, se fue al mandado, y cuando regresa a su casa ya está cambiado el portón, ya pusieron unos tipos ahí a cuidarla, y entonces ya, ahí hay un asunto, por ejemplo, en Puebla, me parece, una señora de 102 años, pobrecita, le quitaron su inmueble de igual manera. Entonces esto no es significativo de un grupo social. Tenemos ahorita en Barrientos a una ex candidata Miss Estado de México, que también ya fue denunciada por despojo, y que sin embargo ya está ahorita vinculada a proceso por estas situaciones. Y yo no creo que una ex candidata a un puesto de elección popular y ex reina de belleza tenga necesidad de ocurrir este tipo de situaciones. Pero sin embargo, maestro Marco, ¿qué es la generalidad en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que ustedes ven como abogados que se da en este tipo de situaciones? Mala praxis, mala atención, fraude, violencia. ¿Qué es lo que más ven ustedes como abogados? Bueno, pues lo que más en este caso vemos son los fraudes. Hay muchas personas y de hecho inmobiliarias, tengo un asunto ahorita, de hecho estaba generando una denuncia aquí con el maestro, porque le venden un terreno a una persona, y de hecho fue aquí en Tepozotlán, que le vamos a iniciar la carpeta aquí en Cuautitlán. Se lo venden, pero aquí no es lo mágico, aquí no es que se lo vende una persona física, sino interviene una inmobiliaria. Y esa inmobiliaria se cambia de inmueble, se cambia para otro lugar para evadir este tipo de fraude, ¿no? Pero sin embargo, ahorita ya nosotros con nuestras labores de investigación, la ubicamos a esa inmobiliaria, porque fue la intermediaria para llevar a cabo esta promesa de venta. Hay un contrato que les llaman, que son promesas de venta, para irlos pagando, dar un enganche e irlos pagando poco a poco, mes con mes. Y esto por lo regular siempre se da en esos supuestos. Ella adquirió, y si me lo permites brevemente contártelo, ella adquirió su inmueble, hizo el contrato de promesa de venta, y sin embargo cuando pasa esto, ella quiere empezar a construir en ese terreno. Llega, y en ese momento cuando llega y empiezan a querer trabajar ya con los albañiles, con los arquitectos, pues es cuando se presenta el dueño. Dice, a ver, fulano de tal de seguro te lo vendió, ese cuate ya me ha querido vender mi terreno muchísimas veces. Ella pues por obvias razones se da cuenta pues que fue un fraude, ¿no?
porque a ella lo que le entregan es un contrato nada más de la promesa de venta y tienen que verificar, es muy importante, yo lo que les digo, verifiquen el antecedente de ese inmueble, es muy importante. Acudan con un abogado, van a gastar un poquito más, pero siempre es bueno acercarse a los especialistas para que uno les pueda decir qué hacer. Eso viene a relucir también en la materia penal, tienen derecho a un asesor jurídico, ya sea público o privado en este caso. Ellos los van a guiar para realizar una compra buena. Dos, en dado caso que ya la realizaron y ya les privaron o en su caso ya les quitaron el derecho de posesión, pues ustedes puedan denunciarlos penalmente para que puedan recuperar el patrimonio o su patrimonio, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que el Estado te proporciona ahí en la unidad de atención a víctimas del delito, te proporciona un asesor jurídico que es abogado, pero obviamente que ahí es sin costo alguno, o en su caso pues pueden contratar a un abogado para que eviten que los lleven a cabo en un fraude o a su vez también puedan perder el derecho de posesión de su patrimonio. Perfectísimo. Y sobre todo esa certeza jurídica, porque también hay que tener en cuenta que muchos abogados son gentes que venden noticias o muy buenas noticias sin el fundamento. Como dice el maestro, pueden ustedes acudir ante una instancia jurídica oficial o a un abogado privado para que les pueda explicar y tener la seguridad de cómo es lo que va a pasar y en qué momento se va a dar. Maestro Alejandro, ¿qué elementos indispensables, y yo creo que es un elemento administrativo como lo maneja, administrativo jurídico legal, como maneja el maestro Marco, el contrato? ¿Qué elementos básicos tiene que tener el contrato? Porque a mí me ha tocado contratos, con todo respeto, que nomás traen la firma y ya no traen más. ¿Qué elementos tengo que yo revisar en un contrato al momento de realizarlo? Amigo, yo creo que la persona indicada para resolver esa pregunta es que es el maestro Marco. Gracias. Pues mira, las estructuras principales, el contrato puede manejar diferentes cláusulas. O sea, tú lo puedes manejar como, si quieres, un contrato de 10 hojas, ahora sí que depende de la naturaleza del acto. Pero sin embargo, pues lo importante aquí pues son las partes bien establecidas. En este caso, el comprador o el vendedor tener bien el domicilio y recabar sus INES. O sea, es muy importante no perder de vista que hay que tener identificado a las partes en este caso, ¿sí? El domicilio, como te lo comentaba, el domicilio debe de corresponder a la identificación oficial de con quien estás realizando ese acto jurídico. Y a su vez, pues deben de traer el objeto, cuál es el objeto realmente del contrato, que en este caso, pues es la finalidad de qué vas a hacer con esa persona. Y de ahí pues vienen ya ahora sí las cláusulas que tienen que quedar bien establecidas. Por lo regular, cuando haces un tipo de contrato respecto a un bien inmueble, pues por lo regular casi en la mayoría de las inmobiliarias o en la mayoría de esas promesas de compra y venta, pues se les entrega la posesión inmediatamente para evitar todo eso de que lleguen a invadir un inmueble y después tengan otro procedimiento, pero ahora no nada más fue por el incumplimiento o la rescisión de un contrato, ya no, a lo mejor ya puede ser pues por otro sistema penal ahora, ya que entre o que esté generando algún delito. Entonces, y a su vez es muy importante que traigan un testigo cada parte, un testigo identificado realmente, porque ese testigo al final, pues él va a fungir, valga la redundancia, como testigo, ¿no? En algún procedimiento, ya sea civil o penal. Y a su vez, pues tienen que tener pues la seguridad jurídica de que se los hagan de manera correcta el contrato. Hay muchos contratos que los bajan del internet, hay muchos contratos que los compran en la papelería, y realmente pues aquí la ley, usted lo sabe, Lee, usted lo sabe, maestro, que la ley a cada rato se reforma y por obvias razones tienen que tener fundamentos esos contratos y fundamentos vigentes, porque luego yo me he encontrado cuando nos han buscado empresas que los contratos pues sí efectivamente están bien elaborados porque pues los elaboró un doctor en la materia o demás, pero sin embargo pues esos fundamentos pues fueron de las leyes derogadas de antes. Entonces es muy importante que se establezcan bien los fundamentos legales y vigentes de acuerdo a la entidad federativa donde pues lo realicen, y pues que traigan ese mínimo ese tipo de cláusulas y de partes y esas que le mencioné en el contrato.
Y si me permites, amigo. Adelante, por favor. Gracias. Y yo creo que lo más importante es, sí o sí, yo creo que es requisito indispensable para la persona que va a adquirir un inmueble, que sí contrate un abogado, amigo, porque es cierto, ahorita ya se tiene con el internet, alcance a muchos escritos, machotes, que ya la gente, por quererse ahorrar lo del abogado, dice, no, pues es como si comprara un carro, ¿no? Digo, si comprar un carro es peligroso, ahora imagínate un inmueble, ¿no? Que se eleva la cantidad, 1 millón, 2 millones, digo, respectivamente, y dependiendo de la persona que lo va a adquirir. Entonces, sí contratar a un abogado, que ese abogado te respalde, porque ¿qué pasa? Se puede bajar un escrito de internet, llenarlo a su entender, pero ¿qué pasa si la otra persona te está dando datos falsos? ¿Qué pasa si la otra persona realmente no vive donde dice que vive? Vamos, podrás firmar y tú dirás, pues ya tengo aquí su INE, ¿no? Ya tengo, pero ¿y si no vive ahí? Entonces, acuérdate que el derecho, en el derecho penal se tienen que acreditar dos cosas. Una, la existencia de un delito, y dos, quién lo cometió, la responsabilidad de una persona. Entonces, vamos, en cuanto al delito, pudiera en este caso cometerse alguna situación delictiva, pero ¿a quién se lo vas a atribuir, ¿no? Un abogado que sabe de la materia, sabe que tiene que hacer una buena elaboración de un contrato, hacer las cláusulas pertinentes, inclusive responder para el caso del incumplimiento del contrato, ¿no? Ese abogado que va a realizar ese contrato ya tuvo que haber verificado antecedentes registrales del inmueble, ¿sale? Verificar la información de las partes que efectivamente vivan ahí, y si no tiene ese domicilio, o más bien, y si tiene ese domicilio, algún otro domicilio de algún otro familiar. ¿Para qué? Pues para que, vamos, no se vayan a dar a la fuga, ¿no? Apenas me vino a ver una persona que estaba bien emocionado, dice, ¿qué cree que voy a adquirir un inmueble y me lo están dando bien barato? Y dije, ¿sabes qué? Pues hay que checar los antecedentes. Sí, le dije, a ver, quisiera que lo checara, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? No, esa persona que te está vendiendo realmente no es la indicada para vendértelo, ¿no? En el registro aparece que es otra persona y esta persona no te demuestra por qué él te lo está vendiendo. Pero es que no, me lo está dando bien barato. Entonces, pues la gente, la verdad, se emociona, ¿no? Ante una oportunidad, alguna oferta, dice, pues es la oportunidad de mi vida. Pero nosotros como abogados, digo, es nuestra obligación decirle, no te arriesgues. No te arriesgues, busca algún otro inmueble. Inclusive nosotros como abogados hemos ayudado a buscar inmuebles a personas. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo este, y ya con más seguridad. Y ya que sea usted en el uso de la voz, mi querido maestro, hay una cláusula que en años, hace 5 años, lo que decimos de la actualización, hay una cláusula muy importante y que tiene que ver lamentablemente con los tiempos violentos que estamos viviendo en nuestro país, que es la de extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio en un contrato? La extinción de dominio en un contrato como tal. A ver, licenciado, apóyame ahí, por favor. No, mire, la extinción de dominio... O sea, manifestada. básicamente, O sea, sabemos que la extinción de dominio es aquella cuando nosotros, algún inmueble que es víctima, más bien que es la figura de la extinción de dominio. Pero es que yo me refería porque ya se está incluyendo en algunos contratos. Si el inmueble es motivo de una situación de extinción de dominio, quizá no me explique, pero a ver, ahí. Ok, la extinción de dominio es un procedimiento que tiene tinte penal con tinte civil, ¿sale? Es en inmuebles que han sido sujetos de algún acto delictivo, ¿sale? ¿Qué pasa cuando en un inmueble venden narcóticos, ¿no? O hay acopio de armas, ¿sale? Entonces, pues vamos, la ley castiga propiamente al delincuente, pero ¿qué pasa con ese inmueble? Entonces, la persona propietaria de ese inmueble tendrá que ir ante la autoridad a decir las razones por qué esas personas que estaban delinquiendo en el interior de su casa, pues estaban en posesión de la misma, ¿no? Y igual hay varios supuestos, ¿no? Pudiera decir, es que a mí se me metieron y me amenazaron y me dijeron que no dijeron nada porque pues me iban a matar. Es gente muy peligrosa, ¿no? Y la verdad, yo no dije nada pues por temor por mi integridad, ¿no? Entonces tendría que justificar de manera adecuada la intromisión de esas personas. De ser el caso y que justifique de manera adecuada, pues vamos, la autoridad no tendría ningún inconveniente de devolverle el inmueble.
Pero ¿qué pasa si no lo acredita? Ese inmueble se va al área de extinción de dominio, ¿sale? En donde se tendrá que pasar por un proceso con esos tintes que le digo, y ya al finalizar ese procedimiento, pues ya la autoridad ya jurisdiccional determinará si efectivamente pues es sujeto de devolución o inclusive puede ser pasar a propiedad del Estado. En este caso, maestro Marco, yo rento mi casa de buena fe, pero me lo utilizaron de casa de seguridad en un secuestro. La puedo perder, ¿verdad? Mira, volvemos al tema de los contratos. El contrato es tu seguridad, o sea, por eso mismo yo siempre les recomiendo que busquen a los especialistas para que se los elaboren de una manera correcta. ¿Por qué? Porque atendiendo al comentario que hace el licenciado Jamaica, efectivamente hay muchas personas que se les olvida ponerlo, ese tipo de cosas en las cláusulas, ¿no? Y llega un momento que, híjole, ¿sabes qué? Pues yo renté mi casa para, no sé, para un negocio X, y resulta ser que, ¿qué crees? Que está asegurado por la fiscalía, porque ahí metían a la gente secuestrada, y pues uno se queda, no, espérame, pues si yo rentaba mi mueble, no, espérame. Entonces es muy, te saca de la bronca, así, sin tanto formalidad, te saca de la bronca un buen contrato donde establezcas que las cláusulas son de uso y exclusivo para la habitación, son de uso y exclusivo para vender comida, son de uso y exclusivo, hay que poner la finalidad en este caso. Por eso esos contratos bien elaborados pues les da esa seguridad jurídica a la gente. Y en esta seguridad jurídica, y aquí es donde nosotros hacemos nuestra participación, está el despacho M. Yolarra, el jurídico Jamaica, en donde nosotros aquí tenemos esta oportunidad de poderles brindar esa atención, esa asesoría y ese seguimiento para que tengan ustedes su seguridad jurídica. La intención de invitar el día de hoy a más que mis grandes conocidos, sino son grandes amigos, gracias. Es porque yo conozco su trayectoria, he conocido su forma de desarrollarse, su forma. Y el derecho es una constante. No hace mucho estuvimos en un taller de actualización, porque el derecho, lo decía atinadamente el maestro Marco, lo que fue hace 8 días, ya hoy está legislado y hoy ya está cambiado. Entonces no es posible fundamentarlo ante las instancias correspondientes, porque ya son artículos que son derogados. Entonces en este orden de ideas, un abogado es poderte dar la oportunidad de una actualización. Acérquense. Ya lo hemos dicho aquí en este espacio de la Contra 2.5, que nos manden sus dudas, nos manden sus comentarios, nos manden sus asuntos particulares, para nosotros darles una orientación muy sencilla y que ustedes lo valoren para que en su momento dado poderles brindar esa atención. Recordemos, Univit Radio, nuestro titular Alejandro Maya, se ha encargado siempre de difundir que podamos ayudar a la sociedad. Lo veíamos en la mañana con la entrevista a la jueza, es poderles ayudar a los que más podamos en nuestros términos, en nuestros alcances, pero sobre todo en nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, maestro Marco, ¿cómo sería una situación ya en concreto para defenderme de estas situaciones de invasión? Pues mira, en concreto tienes que acudir, en este caso, a la Defensoría Pública o buscarte un abogado para que él a su vez te pueda tramitar tu juicio reivindicatorio. En este caso estoy hablando de un juicio en donde ingresan unas personas de mala fe, o sea, de mala fe, y te privan de tus derechos posesionarios. Posesionarios. Hay que dividir lo que es una posesión y una propiedad. Tú no estás perdiendo tu propiedad tú la conservas, sin embargo tú lo que perdiste fue la posesión, el derecho a tú entrar a tu inmueble con la libertad y demás. Entonces tú tienes que buscar un abogado para que te inicie ese juicio reivindicatorio, es decir, te restituyan tus derechos posesionarios. Y a su vez, tú puedes iniciar una denuncia penal. Y formar tu carpeta de investigación, en donde una se sanciona la conducta y en la otra lo que se sanciona, o cuál es la sanción en materia civil, es el lanzamiento. ¿Sabes qué? Adiós, y ahorita te restituyo tus derechos posesionarios a usted, que es dueño de esa propiedad. Perfecto. Y en ese sentido que está mencionando maestro Marco, maestro Alejandro, ¿en qué momento dice la Constitución que nadie puede ser molestado en su domicilio sin orden expresa? ¿En qué momento me puede llegar una orden y decirme salte de este inmueble, aún siendo el propietario?
¿En qué momento puedo yo decir, ah, caray, este es un documento donde me dicen que me tengo que salir? Híjole, amigo. Digo, es que en materia penal, pues se me figura más el tema del cateo, ¿sale? Cuando una persona sí es el propietario, pero está realizando conductas delictivas y que la autoridad pues ya le puso el ojo, entonces ellos inician su carpeta de investigación y ante una, como dices, la Constitución establece que nadie se puede meter a domicilio si no es por mandamiento judicial. ¿Qué hace la autoridad ministerial? Realiza una orden de cateo para poder introducirse, no lanzar a las personas, introducirse ya con el objeto específico a buscar. Vamos, no pueden ordenar una orden de cateo para ver qué encuentras, ¿no? Ya debe de haber una investigación previa, ¿sale? De lo que se pretende buscar, y si el objeto buscado pues se encuentra, pues tendrán que sacar a las personas, a las que estén involucradas, las tendrán que llevar detenidas y asegurar el inmueble. De otra manera, digo, pareciera ser que es un poquito más civil, ¿no? Que exista algún mandato judicial en donde haya un lanzamiento. En ese sentido, maestro Marco, dice la Constitución que ningún mexicano puede ser encarcelado por deudas de carácter civil. Sin embargo, ya lo platicamos aquí en algún programa, nuestras queridas tiendas departamentales nos dicen, si no respondes este anuncio, una hoja ahí que te pegan en la puerta, si no respondes este anuncio y no pagas la cantidad que debes a tal tienda, mañana te vamos a sacar de tu casa. Y hay usuarios que se espantan, hay personas que se me ponen nerviosas. Yo decía que es una situación extrajudicial. ¿Qué tan extrajudicial y qué tan judicial puede llegar a ser eso? Claro, mira, hay que recordar, y esto yo creo que es un tip para la gente, que esas deudas de carácter civil, efectivamente, como lo mencionas, que no ameritan prisión. Y por consecuencia, o sin embargo, más bien, hay que asesorar a la gente para que no crean ese tipo de deudas o de avisos, o sobre todo, pues yo los veo más que nada como amenazas. Si bien es cierto, pues no existen las amenazas aquí en el Estado de México, en la ciudad sí, en la Ciudad de México, pero pues siguen llegando ese tipo de boletitas de que me debes tanto y te voy a embargar, me debes tanto y vienen de las tiendas departamentales, de los jurídicos, ¿no? Que así las hacen para pues hacerlo más rápido. Ellos saben que los procedimientos son largos y nadie se puede salir de una casa si no es por una sentencia de un juez de lo civil, en donde efectivamente pues el juez te va a dar también un término para que tú puedas entregar el inmueble, en este caso al propietario. En este caso, si ellos ignoran, pues ahora sí te irán pues la gente, ¿no? Del juzgado, identificándose como en este caso actuario o actuaria del juzgado, pero ellos tienen que tener conocimiento desde un inicio de las demandas. Por eso yo al principio de la plática te mencionaba que tienen que identificar bien a las partes, porque luego sí, o sea, ellos tratan de esconder su identidad para que no los emplacen y no empiece el juicio. Ellos ganan tiempo, tratan de ganar tiempo porque pues así es la gente, ¿no? Así es la gente, mientras más se ahorre las rentas, pues es mejor y van a estar allá dentro de un inmueble. Por eso ellos tratan de ocultar su identidad para que no los llegue pues la demanda o no abrir. Pero sin embargo, pues también como ellos tienen pues sus estrategias, también pues el despacho tenemos pues nuestras estrategias y lo localizamos, ¿no? O sea, para que vaya o le demos ese impulso al procedimiento. Es un procedimiento largo, sin embargo, pues ahí la gente es la que tiene que estar también colaborando con los abogados para que podamos restituirles de manera fácil o de manera más rápida sus derechos que les pertenecen. Es lo que decíamos y es lo que hemos dicho siempre aquí, la certeza jurídica. La certeza jurídica que tú, amigo que me escuchas, tú, amigo que me sigues, debes de tener siempre al momento, en todo instante de tu vida. Si tú tienes una certeza jurídica, ya estás del otro lado. Lamentablemente, lo platicábamos aquí, hay algunas instancias que también son o están coludidas, no todas, afortunadamente, pero sí hay ciertos elementos que están coludidos con el desarrollo de estas prácticas que se están generando de ambas partes, ¿no? Entonces es un modus operandi que ya lo están determinando. Aquí
atinadamente nos han dicho los elementos para poder deshacernos en un momento dado de esa carga que nos genera el que nos hayan invadido, que nos hayan desalojado, que nos hayan despojado de nuestro inmueble. Entonces, si tienes esta duda, por favor, si tienes tú este caso en particular de alguna situación que te está generando, acércate, mándanos un mensajito, aquí están los contactos digitales y también vamos a transmitir, si nos permiten, los contactos de su despacho, Claro, para que también claro que tengan sí. ustedes ese acercamiento y con toda confianza se acerquen y puedan generar esta seguridad, nuevamente insistir, en su fortaleza jurídica, en su entorno jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, maestro Marco, ¿algún comentario final? Híjole, pues es que yo les puedo dar recomendaciones para que no se dejen, ¿no? Y un montón, pero aquí lo importante es que, de verdad, primero no compren inmuebles con un contrato de compra y venta o de promesa de venta, ¿no? Verifiquen de dónde viene, cuál es su raíz, vayan al IFREM, busquen el antecedente en el municipio, quién es realmente. No compren inmuebles que nada más les digan, tengo el contrato de compraventa y no hay más. No, ya vieron el asunto de hace rato que les platiqué. Viene una inmobiliaria de por medio, se están prestando hoy en día las inmobiliarias y qué mal, ¿no? Que esté pasando eso en nuestro lindo país, ¿no? Y pues como consecuencia pongan sus documentos en regla lo más rápido posible para que todo el mundo esté expuesto a que invadan nuestra propiedad, algún derecho que tengamos. Sin embargo, es más fácil poderlo recuperar cuando tenemos nuestros documentos en regla. Entonces como consecuencia, lo primero hay que ver de dónde viene y por consecuencia hay que poner los documentos en regla para que así podamos de manera rápida pues poder otra vez recuperar lo que en su momento perdimos y no se estresen porque todo tiene solución en esta vida. Maestro Alex, ¿no entra la legítima defensa? Yo creo que no, amigo. Yo creo que no. Vamos, insisto, estamos hablando de un delito patrimonial. Yo considero, vamos, en vez por el asunto de la señora Carlota, yo considero que no era legítima defensa, no era la vía. Lamentablemente la señora se vio en aprietos, a lo mejor un estado de emoción violenta, una situación así, que la obligó, ¿no? Digo, pónganse en los zapatos también de la señora, ¿no? Una señora de esa edad a la que le dicen pues, que ya no es su casa y pues que se siente indefensa, que acude a la autoridad que es la encargada pues de protegerla y no obtiene pues el resultado esperado. Pues vamos, cada cabeza es un mundo, cada actuar es diferente. Considero que vamos, no fue lo indicado, pero pues vamos, en ese momento la señora se había sentido acorralada, ¿no? Entonces, yo por más que quiera traerme a 2, 3 amigos y vamos a sacarlos y vamos a quemarlos y vamos a apedrearle su casa que yo sé dónde vive, no. Mira, hay como se llama, hay varias mañas, tanto de allá como para acá. ¿Qué se ha hecho en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, que sabes que es gente pues no muy buena, pero digo tampoco tan peligrosa, ¿no? ¿Qué se dice? Pues veías actos de molestia, al final del día es tu casa, ¿no? Es tu casa, ve actos de molestia, rompe el vidrio y que se salga y tú ya lo hablaste a la policía, ¿no? Y que los lleven a los dos detenidos. Pero ¿quién va a acreditar la propiedad de ella? ¿No? O sea, que aseguren el inmueble, algo que hagan y al final del día quien tenga los, como decía el maestro Marco, el tener los documentos arreglados te evita muchos problemas. Porque tú dices, yo puedo sin problema, puedo acreditar la propiedad de mi inmueble, ¿no? Esa persona, pues a ver cómo le va, ¿no? Yo llego, yo acredito, y me dice, sí, tú eres el propietario, es tu casa. Entonces, hay varias mañas, digo, lamentablemente, pero pues luego uno tiene que poder estancias pues, para obtener tu patrimonio, ¿no? O sea, la indefensión no es tan abrupta en un momento dado, sí está del lado de los elementos que saben y que les consta cómo hacer las cosas bien. Entonces, en ese orden de ideas, precisamente, tengan ustedes conciencia y pues valoren mucho lo que puede pasar en este tipo de situaciones. Un comentario final, maestro Alejandro. Agradecerte, amigo, muchas gracias por el espacio.
no lo dejen a la desidia, como decía el maestro Marco, tener todo en orden resuelve muchos problemas. Lamentablemente los mexicanos creemos que le pasa al vecino y a uno nunca le va a pasar. Entonces pongan todo en orden, vigilen sus propiedades, no las abandonen, estén al pendiente de ellas. Si no tienen la posibilidad, pues vendan, adquieran en otro lado, porque es mejor adquirir en otro lado que perder la que ya tienen. Entonces hay que estar al pendiente de las propiedades. Hay muchas personas que construyen antes de regularizar, amigo, y eso está peor porque me ha tocado que, hombre, casotas, ¿no? Y luego de repente dicen, híjole, pues, ¿qué crees? Que primero o ya se metieron o ya me resultó fraude, ¿no? Entonces, pues pierden lo doble o pierden más. Entonces, el consejo primero es regularicen bien sus propiedades para, por si llegan a ser víctimas de algún delito que les quiten su posesión, pues les den las herramientas más fáciles a la autoridad, a la fiscalía, para que pueda ejercitar alguna acción penal en contra de ellos, y a su vez pues puedan acreditar bien la propiedad para que puedan en una materia civil lanzarlos y obtener otra vez su posesión. Y que en este mundo nadie regala nada, amigo, ¿no? Lamentablemente el mexicano siempre espera que a él le va a tocar el golpe de suerte, ¿no? Llega el sujeto que le vende un inmueble bien barato y con muchas facilidades, y pues no hay que ser abogado para saber que pues hay algo atrás de eso, ¿no? Luego hay que utilizar la lógica. No, y en esta mancha urbana hay muchos terrenos ejidales todavía que no se han convertido a propiedad privada y que los venden en 15,000, 20,000 pesos, y ya en totalidad, no el metro cuadrado, ya la totalidad. Entonces, como usted dice, maestro, como usted dice, a final de cuentas, ya me encontré la lotería, 15,000 pesos un terreno, sí, ya la hice, y de repente llega la expropiación, llega el verdadero dueño, y esos 15, 20,000 pesos se perdieron. Bueno, pues no me resta más que agradecer, y nada más vamos a terminar el día de hoy. Dejé al final, por lo delicado del asunto, la editorial. Ustedes recuerdan que todos nuestros programas tenemos una editorial. Nuestra editorial del día de hoy se llama Así no, Presidenta. En el año del 2004, el comandante Hugo Chávez de Venezuela, presidente de la misma nación, hizo unas modificaciones al sistema de monitoreo de la televisión venezolana, cuidando y protegiendo a la niñez de ese mismo pueblo. Hace unos meses se decretó formalmente la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y está próximo a llegar la nueva figura jurídica. Sin embargo, en días pasados, en esta semana, en el pleno del Palacio Legislativo, los senadores también dijeron que iban a discutir, porque en un artículo de esta nueva ley federal de telecomunicaciones decía que el Estado iba a tener la total y completa custodia de lo que se pueda emanar a través de medios digitales y de redes sociales. Presidenta, así no. Así no es como se maneja una sumisión a la libertad de expresión. No se puede coartar la libertad de la misma. No se puede enmudecer a aquellas personas y aquellos institutos o aquellas instituciones que pueden y que son críticas del gobierno cuando se tiene que ser crítico por un verdadero situación en el poder. Somos un poder federal, un poder que tiene sus contrapesos y que esos contrapesos está a punto de llegar al final con esta situación de la próxima elección del 1 de junio del Poder Judicial. Esperamos que no, estamos dando el beneficio de la duda. Sin embargo, el día de hoy sí le decimos, aparte muy en lo propio, nosotros decimos no a coartar la libertad de expresión, no a esa ley. Por ahí nos enteramos el día de hoy que ya parece que se puso en receso, pero hasta que no se discuta, se hable y se nos tome en cuenta aquellos que somos protagonistas en el quehacer diario de la voz escrita y hablada, poder tener esa situación y decir que efectivamente tenemos una democracia y una libertad de expresión plena. Sería cuanto por mi parte, y recordarles que el día de mañana, 11:30, es el simulacro nacional de sismo. Así que mañana se van a habilitar las emergencias, se van a las alertas sísmicas, no se espanten. Es un simulacro a las 11:30 de la mañana. Por mi parte es todo. Maestro Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Maestro Marco, muchísimas gracias. Ya lo saben, producción Alejandro Amaya, encontrarles mi buen Emilio. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.